conexión exitosa. Así me gusta. Así me gusta. A ver, espera, a ver. Un segundo, ¿eh? Vale. Se nos ve. Nos oye. Perfecto. Vale, madre mía. No sé qué es lo que ha pasado. Se ha desconectado todo de repente. Muy raro. Muy raro todo. En fin, bueno, madre mía. Cuántos problemas técnicos. Dios santo. Bueno, al menos no estábamos todavía en faena. Ya estamos en faena. Tengo esto un poco torcido. El plano, pero bueno. Creo que eso es todo lo recto que puede estar. Así, sí, ya está. Ya está, bueno, ves. Camisetón también de la Sociedad Deportiva Huesca. Que además, por cierto, el chico que vi hace poco con la camiseta del Huesca llevaba esa precisamente. Y es una locura. Y la que llevaba la chica hoy era azulgrana, la típica. Y yo creo que era de hace un par de temporadas que era muy bonita porque las últimas, la verdad, que han sido terribles. Y esa es otra cosa que queríamos hacer, que es hablar de la camiseta del Real Zaragoza. Pero no lo vamos a hacer en este directo. Hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca. Las últimas noticias que he visto que ha sucedido, que ha acontecido, que se comenta en el entorno de los medios, de la información, de la comunicación en torno a la Sociedad Deportiva Huesca, en cuanto a su situación económica, es que parece que esta va a ser complicada esta temporada, de que bueno, van a tener que tener ahí en cuenta pues de manera muy importante el límite salarial, que no va a ser precisamente alto, sino que va a ser bajo, y que la prioridad es dar salidas. Salidas como que, bueno, ya hablaremos un poco más adelante, perdón, porque si no me entremezclo en las cosas, pero ese es el resumen. La situación económica pues va a ser complicada, no va a ser tan bollante como podría parecer, aunque bueno, se venía hablando de que podía ser muy difícil la situación, no va a ser tanto en este caso, al menos eso es lo que nos han dicho, ¿no? De cara a la galería, luego lo que hay detrás tampoco lo sabemos del todo, aunque se presentan las cuentas y eso, en fin, ya sabes que siempre hay triquiñuelas y cosas. Y como comentaba, pues el límite salarial va a ser bajo y tiene que haber salidas para que haya llegadas, así de sencillo. Sin embargo, en cuanto a salidas, vimos que se produjo ya la de Pablo Tomeo, que la verdad que a mí me dolió en el alma. Me pareció un jugador muy interesante la primera parte de la temporada, sobre todo. Me pareció muy bueno, dio un nivel muy interesante, la verdad, muy bueno. Me he repetido diciendo interesante y bueno, pero es lo que quería comentar. Sorprendente, sobre todo sorprendente, y que se adaptó muy bien a lo que quería el Cuco Ciganda y que era un centrocampista que estaba actuando bastante bien. Luego tuvo ya más bajones y más momentos pues malos, la verdad, malos. Pero bueno, oye, es un jugador que ejemplificaba para los jóvenes que están en la cantera del Huesca que se puede llegar y que te puedes asentar y dar salida de esta manera. Perdón, a Tomeo, a ese primer jugador que llega ahí de la cantera empujando fuerte, pues da una sensación un poco mala, la verdad, un poco no sé. No, es un ejemplo de que no se tendría que hacer, ¿no? De tenerlo ahí en plantilla creo que habría sido mejor que no largarlo directamente, pero bueno. No va a ser la única salida porque Andrés Fernández y Juan Carlos Real, que son dos jugadores que han sido muy importantes esta temporada, uno de ellos el pichichi del equipo, además, Juan Carlos Real, por supuesto, no va a ser Andrés Fernández, aunque habría sido interesante, acaban contrato. Y parece que no van a renovar, así que pues serán jugadores libres, jugadores que pueden ir donde sea. Y de hecho Juan Carlos Real ha sonado para el Real Zaragoza. Así que bueno, ¿qué os parece? Deberíamos hacer un esfuerzo y tratar de renovarlos, dejarles ahí. Lo podéis comentar. En fin, yo creo que, a ver, han sido jugadores muy importantes, pero es verdad que al menos Juan Carlos Real a mí me ha dejado bastante frío muchas veces. Y yo, Andrés, desde luego, si hay que hacer esfuerzos por mantenerlo, pues los hacemos los que hagan falta. Y además, de hecho, David lo comenta, bueno, Davochan, si Andrés marcase goles merecería una estatua. Sí, sí, desde luego. Bueno, Cristiano Álvarez ha metido gol y todavía no tiene estatua, ¿eh? O sea que ya veremos, ya veremos. Si no es que se la merece ya, Andrés que se quede. Juan Carlos que haga lo que desee. Vale, vale, JC. Me hace mucha gracia como el JC, el nombre. En fin. Otros jugadores que pueden salir, ¿vale? De momento hablamos de rumores y ahora hablaremos de fichajes confirmados. Ratiu, Andrei Ratiu, el rumano de la banda derecha del Alcoraz, que bueno, parecía que en el mercado invernal se podía ir al Huesca y sonó para el Huesca y ahora parece que suena también el Alavés como un equipo que podría estar interesado en él. Yo desde luego lo valoraría. Creo que si el Huesca tiene que tener salidas, pues Ratiu es un jugador que
puedes y debes dejar salir, más si es aún primera y más si te van a pagar dinero. Veremos cuánto. Yo no creo que paguen más de 1 millón, sinceramente, por el bono de Ratiu. Así que habría que ver. Pero bueno, sigue sin saberse mucho. Jugadores interesantes, interesantes, que interesan a la Sociedad Deportiva Huesca que sigan y que han estado cedidos, pues son tres. Samuel Obeng, desde luego, vamos, desde que llegó su impacto fue inmediato. Queremos todos que se quede porque Obeng, el Huesca y Cuco Ciganda, los tres juntos, han hecho cosas muy interesantes y muy bonitas de ver. Y ojalá que se quede y que se consiga, pero va a estar difícil. Javi Martínez también fue interesante su irrupción en el conjunto azulgrana, así que, ¿por qué no? Y también se busca la continuidad de Kento Hashimoto, que bueno, con esas sinergias en Japón, quizás pueda beneficiar a que Kento se quede. Iba a decir, se quede. Si llega Kento, si se mantiene, desde luego hay un nombre que, bueno, tiene toda la pinta de que va a salir, ¿no? David Timor parece que va a salir, porque ya tienes a Cristian Salvador, ya tienes a Kento Hashimoto, si se mantiene, y además tendrías a un jugador que ya has fichado en propiedad, que es Óscar Silva. Un jugador que estaba en el Eibar, que no iban a contar mucho con él, y que, bueno, el Huesca ha ejercido la opción de compra que tenía. Así que, bueno, se une al conjunto de Ciganda ya de manera permanente, así que la rotación en el centro del campo, pues de momento tenemos esos tres, ¿no? Cristian Salvador, Silva y Timor. Que Timor seguramente se salga y se busque que Kento se quede. Joder, casi me pasa otra vez. Pero además añades a Iker Kortajarena porque hoy precisamente ha sido anunciado como el segundo fichaje de la Sociedad Deportiva Huesca, centrocampista de 23 años de la Real Sociedad B que firma por 2 temporadas, que jugó en 33 partidos, 25 de ellos como titular, y yo no sé por qué no pongo esta escena, la verdad. Ahí está, tenía que haber puesto esta escena para hablar del Huesca. ¿Por qué? Porque ahí está el Alcoraz, ahí es donde van a jugar los jugadores de los que estamos hablando. En fin, pero bueno, como ha sido un directo tan terrible, tan alocado, tan duro de hacer, pues espero que me lo perdonéis, como no. Así que bueno, pues esa es la situación de la Sociedad Deportiva Huesca, sobre todo en el asunto del centro del campo, que ya vemos que es un sitio en el que se ha trabajado, vamos, lo primero que se ha buscado es el centro del campo. Y a mí es una visión que comparto, porque yo creo que al final, si tu centro del campo es muy bueno, tiene un muy buen nivel para lo que tú buscas, te permitirá llegar mejor al área rival y te permitirá llegar mejor a defender tu propia área. Es cierto que siempre se dice que no, que lo más importante son las áreas, pero a mí la sensación que me da siempre es que si tu centro del campo ejecuta bien todo lo que tú quieres que hagan, pues hombre, los pasos hacia las demás áreas están ya mejor solidificados, creo yo, ¿eh? Pero bueno, eso ya son visiones de fútbol que tiene cada uno. Y bueno, como comentaba, Kortajarena que jugó 33 partidos, 25 como titular, marcando 6 goles ahí en primera federación. Así que es un jugador con llegada, es un jugador interesante, es un jugador que puede jugar de pivote también más adelantado, como el caso, por ejemplo, de Javi Martínez, que cuando llegó pensábamos que era un centrocampista y de repente jugaba en banda, jugaba delantero, así que, pues bueno, ya veremos qué magia hace el bueno del Cuco con estos chavales. Como comentaba, pues el centro del campo parece que es la prioridad, ¿no? O ha sido la prioridad del Cuco Ciganda. Silva y Kortajarena llegan, tenemos también a Cristian Salvador, así que los tres creo que serán titularísimos. Tomeo ha salido. Y tenemos ahí la carta de Timor. Yo creo que se le va a buscar una salida porque ya es un jugador veterano, es un jugador que, bueno, aún así ha contado bastante, pero cobra bastante. Y quizás si él se va pueda llegar Kento Hashimoto, y con esos cuatro yo creo que tienes el centro del campo muy bien cubierto. Además, bueno, ya que estamos hablando del Huesca y ya con eso terminamos del bloque de la Sociedad Deportiva Huesca, la banda derecha creo que ya está cerrada. Tienes a Patrick Soco, tienes a Gerard Valentín. La banda izquierda tienes a Marc Mateu y Enzo Lombardo, veremos qué sucede con él. La parte de arriba hay que hacer un poco criba, ¿no? Me parece que tienes a Scriche, tienes a Kanté y tienes a Carrillo y luego quieres a Obeng. Creo que si vienen Obeng y Javi Martínez, por ejemplo, los dos, Scriche tendría que salir y seguramente se le podría encontrar acomodo en segunda sin problema. Y veremos qué sucede con Carrillo y Kanté porque la verdad es que han sido un poco decepcionantes, pero bueno, veremos qué hace el bueno del Cuco. Y luego la zaga está bastante bien asentada. Los dos Pulido, Jeremy Blasco y hay un cuarto jugador que me estoy dejando. Pero bueno, Florian Miguel sale, por cierto, que no lo hemos comentado. Así que bueno, la portería punto clave. Yo creo que por Andrés hay que hacer un esfuerzo.
Laterales izquierdos, pues tienes a Vilarrasa solo, hay que traer otro. Lateral derecho, lo mismo. Si se va Ratiu, tienes solo a Juanjo Nieto. Hay que traer otro. Centro de la zaga ya lo tienes bastante cubierto, pero bueno, si quieres apuntarle un poco, puedes tratar de tener un jugador con algo más de calidad, pero va a estar difícil. Centro del campo ya estaría, yo creo. Si se va Timor y entra Kento, perfecto. La banda izquierda, habrá que ver. Y la delantera, lo mismo. Creo que un par de fichajes más tiene que hacer la Sociedad Deportiva Huesca. Seguro que los laterales y el portero. Perdón. Y quizás un delantero que pueda jugar de banda. Un banda que pueda ser delantero, no sé. Algo así. Algo así debería buscar el conjunto ostense. Y ahora nos vamos a la capital del Ebro, pero no para hablar de... No para seguir hablando de fútbol, sino para hablar del equipo del que llevo la camiseta, aunque he señalado la Liga Andesa en vez del Casademón, no sé por qué, pero bueno, estoy un poco mal de la cabeza hoy. Y bueno, ahí está, no sé por qué se ha mostrado directamente esto, porque yo quería que se mostrase esta transición. Bueno, pasamos a hablar del Casa de Zaragoza, el equipo rojillo, y empezamos hablando un poco de la situación económica. Lo mismo que con el Huesca, y además lo mismo también con el Real Zaragoza. Y es que tengo que informaros de que el Casa de Zaragoza ha solicitado por tercer año consecutivo créditos. Créditos para, bueno, pues acometer los gastos que tiene durante el año. No tiene por qué ser una mala noticia, no tiene por qué ser tampoco buena, simplemente, pues bueno, los ha solicitado y seguramente los devolverá a final de temporada. Sin embargo, es llamativo. Es llamativo porque te da a entender que el club no llega a cubrir los gastos que genera y que necesita créditos para ello. Pero bueno, también hay que decir que... O sea, también es llamativo, quiero decir, que es la tercera vez consecutiva que lo hace. La primera fue en la pandemia, la temporada de la pandemia, hizo esta solicitud. Y desde entonces se sigue haciendo esta solicitud de diferentes créditos. Así que bueno, quizás la situación económica pues es un poco peliaguda para el Casademón Zaragoza y quizás no vendría mal competir en Europa, pero bueno, veremos porque son muchos gastos de viaje, la verdad, y no sé si nos sale a cuenta competir allí, si no vas a tener oportunidad de ganar la competición. Pero bueno, en fin, veremos. El Casademón Zaragoza tiene todavía abierta esa ventana a Europa porque bueno, pues podría ser invitado por la Eurocup o por la FIBA Eurocup, perdón, la Eurocup o la FIBA Europe Cup. Es que esto es complicado, ¿eh? La verdad es que es difícil esta nomenclatura. A pesar de que, bueno, no quedo entre los 12 primeros, que son los que suelen tener acceso a estas competiciones europeas, pero pues podría ser invitado ya que, bueno, pues ha sido un club importante en Europa. Sin embargo, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué opina, por ejemplo, David, que además es gran fan del Casa de Mon, aficionado de cabecera de este canal del Casa de Mon? Y yo opino que, bueno, si no lo has ganado por méritos deportivos, lo siento mucho, pero no vas a Europa, así de claro. Si, qué sé yo, el Río Breogán ha quedado por delante y se merece ir a la Eurocup, pues se va él. Y tú te quedas en tu casa, pues lamentándote y reforzándote para luchar por llegar ahí. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo siempre a tope con los méritos deportivos y nada de superligas ni de que te inviten los clubes o el organizador o no sé qué. No, yo no estoy nada a favor de eso, pero bueno, veremos qué sucede. Al final, si nos invitan, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Rechazar la invitación? Desde luego que no. Pero vamos, es llamativo. A mí es una cosa que, de funcionamiento de baloncesto que no acabo de entender y que no me gusta y que espero que no pase en fútbol, aunque tiene toda la pinta de que va a terminar pasando con eso de la Euroliga. Otro caso importante, otra cosa importante de la que hablar en cuanto a la actualidad del Castellón Zaragoza es de Adai Mara, que actualmente está concentrado con la selección española sub-18, por cierto, y pues bueno, es que la noticia, lo que hay que decir es que hace unos 10 días, vale, hace mucho tiempo ya, pero bueno, el presidente del Casa de Mon, Zaragoza, Reinaldo Benito, habló de este tema y en declaraciones recogidas por Heraldo de Aragón, nos comentó que el jugador tiene contrato en vigor y de que si quiere salir deberá abonar su cláusula de rescisión. Algo que ya hicieron otros jugadores como por ejemplo Vitkretzky, Pradilla, Jaime Fernández, por poner ejemplos.
Y también dijo, nos hubiera gustado que Adai se fuera a través de una rueda de prensa por todo lo alto, porque también se lo merece el chaval. Respetamos las opiniones, no hay desencuentros personales, se trata simplemente de temas mercantiles. Pero como club defenderemos siempre nuestra posición. Así que bueno, pues veremos cuál es la situación. Adai Mara ha firmado con la Universidad de UCLA, de California, Los Ángeles, para jugar con ellos y jugar en la liga universitaria. Y el problema es ese que, claro, como no va a jugar en la NBA directamente, no tiene por qué abonar esa cláusula, o hay una duda ahí de si tiene que abonarla, no tiene que abonarla, en fin, porque no es un club profesional, digamos. Así que es complicado, pero vamos, si al final tú tienes contrato en vigor con un club, lo que tienes que hacer es abonar tu cláusula para poder quedar libre, ¿no? En fin, veremos qué sucede, pero tiene pinta de que al menos no va a seguir jugando en Casa de Mont y veremos qué sucede con ese dinero que debería percibir el club. Y bueno, hablamos también de fichajes en cuanto al Casa de Mont masculino y también hablaremos del femenino, por cierto, que bueno, si merecen su espacio después de todo lo que han hecho y después de lo maravillosas que son estas, que además eran pregoneras de las fiestas del Pilar. Y ahora que lo pienso, ¿serán pregoneras las que ya estaban el año pasado o serán las de este año? Porque, como veremos después más adelante, va a haber cambios importantes en la plantilla, ¿eh? No, y no precisamente 2 o 3 nombres, no, no. Hablamos de 6 incorporaciones nuevas. Bueno, será llamativo, verás. Ya será llamativo. Yo creo que lo harán las jugadoras actuales, pero bueno, veremos. En fin, hablamos del Casamón masculino primero porque antes ha habido una noticia de última hora que me ha fastidiado el directo porque no he podido encontrar o buscar datos sobre él. Pero Borisa Simanic ha firmado su renovación con el Casa de Monzaragoza. Esa es la última noticia que tenemos. Es una buena noticia, es un jugador que ha terminado siendo importante, la verdad. A mí me ha generado bastantes dudas. Es un jugador de 25 años. Sí, es más joven que yo, es increíble. Y eso que parece que tenga como, qué sé, 5 años más que yo todavía. Y bueno, muy rápido. Promedió el pasado curso 6,9 puntos, 3,5 rebotes y 8 créditos de valoración. Así que, oye, son buenos números, la verdad, sobre todo en cuanto a el apartado reboteador. De puntos no tanto, pero bueno, no está mal. 25 años y renueva por una temporada más el bueno de Borisa. Que veremos qué tal lo hace esta temporada. Otro jugador que renueva es el bueno de Stefan Jovic, el base, que bueno, también ha sido magia total desde que llegó, ha sido importantísimo, ha sido pilar fundamental. Y bueno, pues sus números así lo avalan: 8,7 puntos de promedio, 4,2 asistencias, 3,1 rebotes y 1,5 recuperaciones, además de 10,4 créditos de valoración en los 25 minutos de media que ha jugado en los 20 partidos en los que ha defendido la camiseta rojilla. Así que buenos números que, pues bueno, nos dejan ver esa importancia que tenía bueno de Jovic. Y además yo creo que Porfirio Fisac lo quería, vamos, necesitaba que Jovic renovase sí o sí. Así que bueno, ya tiene a su base y además es una posición en la que nos hemos reforzado porque ha llegado Trey Bell Haynes. Un jugador también, bueno, canadiense, base, como comentaba, de 1,88 y 27 años, que además viene de ganar la Liga de Baloncesto de Montenegro y tiene experiencia en ACB cuando jugó en la 21-22 con el Río Breogán. Y precisamente hablando de Trey, vamos a ver esas estadísticas que tuvo el bueno de Trey. A ver si se abre aquí y os lo puedo mostrar. Bueno, está en ello, está en ello. Vamos poniendo la pantalla. Ahí está, ahí le veis en esa foto. Veis con Alocene, además, bueno, ahí han ido a donde hace daño, donde hace daño. Ahí está, aquí por Río Breogán con el 2, posición base, a altura 1,88, 27 años, aunque cumplirá 28 en septiembre, octubre, septiembre. Siempre tengo dudas con los meses el 8 sé que es agosto, el 8 siempre. Pero el 9 y el 10 siempre tengo dudas de septiembre y octubre, la verdad, en fin, terrible. Ahí lo veis, en Liga Andesa, 28 partidos de promedio, 30 minutos y un poco más. 12,9 puntos de promedio, es una cifra muy importante, más que la de Jovic, son 4 puntos más, casi 5. 49% de acierto en tiros de 2, 37,6 en tiros de 3. Interesante también ese porcentaje de acierto. 84 en tiros libres, muy bien. 3 rebotes por partido, más o menos como Jovic, que tiene 3,1. Y asistencias 4,1. Jovic tiene 4,2, así que parecido. 0,2 tapones, 0,7 recuperaciones. En ese aspecto Jovic es más de robar carteras.
y 11,8 créditos de valoración. Así que bueno, es un base más anotador, como estamos viendo, pero que bueno, pues se puede complementar precisamente con el bueno de Jovic para dirigir uno y el otro ser más ejecutor, un escolta, ¿no? Digamos, como era el rol, por ejemplo, de San Ross, que ha sido un jugador, bueno, interesante, importante y maravilloso en lo que ha sido la temporada de Casa de Zaragoza. Perdón por la ruidosa silla, que vamos, le encanta hacer ruido. Y ahora que me doy cuenta tengo la cámara muy abajo, pero bueno, no pasa nada. En fin, que casi me salgo del plano y todo. Vale, sí, así entro. Si me agacho, entro. En fin, tampoco sea tan alto. Y pues eso, tenemos ya esa cubierta las noticias del Casa de Zaragoza masculino en este aspecto. Aunque decir que, bueno, ha habido una noticia y es que Leo Meindl, un jugador que el Casa de quería, que el Casa de tenía atado y que el Casa de pues, a falta de 2 días, porque bueno, no, esto fue hace como 3 o 4 días creo, y estamos a 29, estamos ya a punto de acabar el mes de junio. Pues bueno, existía una cláusula que si encontraba otro club que le interesase más, antes del 30 de junio quedaba libre de su contrato con el Casa de así que eso es lo que ha pasado. El bueno de Leo pues se ha ido a otro club, así que pues bueno, mucha suerte para él. Una lástima porque era un jugador interesante y del que se presumía que iba a ser un jugador importante. Y veremos qué sucede también con Lineason, porque se está hablando de su renovación o no. Veremos qué sucede, porque bueno, si no lo vas a renovar, pues quizás puedes intentar sacar algo de dinero por él, aunque bueno, va a ser difícil. Pero creo que Lineason es un jugador muy importante, es un jugador muy interesante y es un jugador que debe seguir en Casa de Y hablando de jugadores que deben seguir en Casa de hablamos del Casa de femenino, porque tenemos fichajes nuevos y tenemos jugadores que se quedan, que se mantienen en la plantilla. Tenemos 5 continuidades, solo Leo Fibig, Elena Oma, Mariona Ortiz, Vega Jimeno y Serena Geldov son las que siguen esta próxima temporada, las que jugarán tanto en Liga como en Europa, en la Euroliga, y 6 caras nuevas tenemos incluso, y vamos a hablar un poco de ellas. Tenemos a Nerea Hermosa, la pívot vitoriana de 22 años, y ahora que lo estoy pensando, creo que quizás debería poner esta escena, aunque creo que no tengo imagen para poner de Casamón, pero bueno, ponemos esas directamente. Estoy buscándolas. A ver. Bueno, sí, mira, perfecto. Me viene perfecta esta imagen. No recordaba ni que la tenía todavía ahí. En fin. Bueno, Nerea Hermosa, que es la pívot vitoriana de 22 años, que llega también al Casa de pues un fichaje muy joven. La verdad es que se ha apostado por la juventud en este mercado, pero también experiencia, ¿eh? También son jugadores con experiencia. Alexa Gulbe, esta es a la pívot, una 4 letona de 23 años. Ainhoa La Corzana, que es base sevillana de 22 años, que ha hecho una excelente temporada en embutidos Pajariel Benvibre, me encantan estos nombres, promediando con su 1,79 de altura, 9,8 puntos, 3,1 rebotes, 2,8 asistencias y 1,1 robos para un total de 10,4 créditos de valoración en 20 minutos que ha jugado por partido. Así que ha sido una jugadora interesante y creo que estuvo en el mejor quinteto con Leo Fibig, así que, hombre, pues es una jugadora muy interesante en la categoría y esperemos que lo haga muy bien con esa María Roja. Y nos queda hablar de 3 jugadoras extranjeras, las 3. Petra Holesinska, que es escolta base checa, es internacional con 26 años. Debutó en la Liga Femenina Endesa esta temporada con el Spark Gran Canaria. Ha hecho una muy buena temporada, promediando con unos 78 metros de altura, 15,1 puntos, 5,3 rebotes y 14,8 créditos de valoración. Así que es una locura la de puntos que metía, la de rebotes que coge, la de créditos de valoración que se lleva. O sea que jugadora importante que esperemos que le dé un poco de descanso a Leo Fibig porque la pobre, vamos, estaba toda la temporada jugando como una diosa en todos los partidos y todos los minutos y la verdad es que tiene que ser agotador. En fin. Y seguimos con Christelle Diallo, que es la pívot de 1,93 francesa de 30 años, pues bueno, el recambio de Kisha Catlin. Acumula más de 70 partidos de experiencia en competición europea entre Euroleague y Eurocup, así que es una jugadora que, vamos, viene a aportar experiencia, viene a aportar envergadura y dominio de la pintura, que es lo que necesitamos. Y por último tenemos a Tanaya Atkinson, la pareja de Mariona Ortiz, que es una alera estadounidense de 27 años.
de 1,83 metros de altura, que ha firmado esta temporada más de 15 puntos y 5 rebotes por partido esta campaña en Araski. Anteriormente jugó en Clarinos, donde llegó a promediar más de 19 puntos, superando el 40% de acierto en el triple. Así que, bueno, traemos anotadoras, vamos, entre Petra, Atkinson y Leo Phoebus traemos unas anotadoras interesantes. Y con eso terminamos ya de hablar del Casa de Mont por ahora, porque luego regresaremos para hablar de lo que ha sido el balance de esta pasada temporada. Y perdón, os pido perdón de nuevo. Pero bueno, hablaremos de lo que ha sido el balance de la temporada en cuanto a... Vale, un segundo. Vale. En cuanto a masculino, porque el femenino no lo he consumido tanto, he sido más un subcarros, que he visto la parte final, he visto la copa y algún partido suelto. Así que bueno, hablaré del masculino, que es lo que más he consumido. Pero antes hablamos ya por último de la actualidad del Real Zaragoza. Hablamos del Real Zaragoza, nos trasladamos a esa soleada Romareda, aunque no es el caso porque está el cielo encapotado, como os decía, para hablar de, bueno, la actualidad, las noticias, los rumores, lo último en cuanto al Real Zaragoza, y hablamos de su situación económica. Empezamos por ahí. Esta próxima temporada vamos a tener el límite salarial más elevado desde que el Real Zaragoza está en segunda división. Y esto no es baladí, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permitirá traer jugadores más interesantes, esperemos, y utilizar más sabiamente los recursos. Veremos en qué queda eso. De momento, bueno, pues oye, parece que se van a superar los 10 millones del límite salarial y quizás haya alguna venta que nos haga catapultar, pero no creo que sea el caso. Así que, bueno, esa es la situación económica que tendrá el club maño. Además hay que hablar de la directiva porque se hicieron eco los medios hace poco de que Raúl Sanllehy, nuestro director general, creo que ese es el puesto que ocupa, suena para irse al Everton inglés, para hacerse cargo de ese equipo que la verdad que últimamente está terrible, pero es un histórico y tiene mucho dinero además el Everton. Y yo sinceramente, por mí, que se lo lleven. Porque yo Raúl Sanllehy es una figura en la que no confío porque su trabajo en el Arsenal en algunos casos estuvo bien, pero tuvo una gran mancha que fue ese fichaje de Pepe por 80 millones. Yo siempre lo recuerdo. La puja estaba en 40 y el Arsenal pagó 80 por él. O sea, no tiene ningún sentido. Y bueno, se llevó dinero de ahí. Se pagó demasiado a otros terceros, vamos a decir, a otras personas que, bueno, que estaban ahí alrededor. Así que, bueno, pues no estoy muy de acuerdo con que Raúl Sanllehy esté en el Real Zaragoza. No es una persona en la que confíe, básicamente. Esa es la situación. Pero bueno, dejamos de hablar de la directiva, dejamos de hablar de dinero y hablamos de fichajes, hablamos de nombres, hablamos del primer fichaje que llegó al Real Zaragoza, que llegó ahí lo veis, a la Romareda. Michael Mesa, centrocampista de 32 años, bueno, media punta. Y esto me distrae un poco porque no me deja ver de qué jugará Michael Mesa. ¿Jugará de media punta? Si Escribá apuesta por un 4-4-2, no me extrañaría verle de segundo punta. Pero creo que quizás le veremos más en banda, más tirado a la banda y precisamente a la banda izquierda. Yo creo que Bermejo tiene su lugar en la derecha y Michael Mesa creo que viene para reforzar la banda izquierda, para llegar al área, para aparecer ahí. Veremos la verdad que plantea el bueno de Escribá. Pero bueno, Michael Mesa, media punta, segundo punta, lo que sea. Veremos de qué lo viste el bueno de Escribá. La temporada pasada en el Albacete, 37 partidos jugados, pieza fundamental, 8 goles, 3 asistencias, 4 amarillas y 2 expulsiones. Y estos datos últimos que os he dado no son baladís, ¿eh? 4 amarillas y 2 expulsiones, cuidado. Hablamos de un centrocampista que es leñero. Hablamos de un centrocampista que llega mucho al área y llega bien, eso es cierto, que mete goles, pero no es tampoco un jugador con una creatividad deslumbradora, no es un Eugeni de la vida, no va a hacer magia. Es un centrocampista más de barro, vamos a decir, ¿no? De brega, del pelear, de llegar al área y aparecer, eso lo hace muy bien. Y como veis, pues de pegar patadas, de robar, de ser importante en los duelos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y además, bueno, hay que señalar que
no estaba siendo no tenía una gran irrupción goleadora. De hecho, con esta temporada ha igualado su máxima capacidad anotadora, que fue en el Nastic de Tarragona, las 17-18, con 36 partidos y 8 goles. O sea que igualó los números prácticamente, un partido menos jugó. Y que decide de un jugador que, bueno, que tiene amplísima experiencia en la categoría, que la conoce de sobra. Así que, bueno, pues al menos es un jugador que aportará mucha experiencia y que aporta llegada, que es un perfil como el de Bada, ¿no? Que parecido, que Bada tenía más creatividad y Michael Mesa creo que en ese aspecto va a ser más llegador que creativo. El que no creo que sea muy creativo, pero seguro que es un gran llegador, es otro fichaje que parece que está encaminado, pero que bueno, que hasta que no sea oficial yo no me quiero ilusionar tampoco. Sinan Bakis. No está todavía cerrado, es un delantero turco de 29 años procedente de Granada, sí, de la Andorra. Todos lo conocemos. Marcó esta temporada 12 goles y dio 2 asistencias en 34 partidos. 9 amarillas, cuidado, cuidado ese dato. Esta ha sido su primera experiencia en España y se dice en los medios que vamos a pagarle 800.000 euros y ofrecerle un contrato de 3 temporadas. A mí me parece un jugador, por lo que le he visto, interesante. Un delantero de área, pero es un delantero que también es capaz de salir del área, de combinar y de disparar desde fuera del área. Tiene un buen disparo, ha metido varios goles esta temporada desde fuera del área. Y eso en el Zaragoza no está nada mal, que tengamos amenaza exterior. Ya lo vimos con Bebé, que solucionaba muchos problemas. Si tienes falta de creatividad, al final tener jugadores que puedan golpear desde lejos, Michael Mesa lo es y Sinan Bakis lo es, pues te da un plus, la verdad te da un plus. Y creo que es un jugador interesante. Es verdad que quizás es excesivo el sueldo, seguramente, pero bueno, viene de hacerlo muy bien. Y además viene de estar con Marc Aguado, que bueno, va a ser un jugador importante seguro en el centro del campo, así que creo que son dos jugadores que han sido fundamentales en el Andorra. Si te traes a los dos, pues hombre, el Andorra quedó séptimo, quedó por delante de ti y jugó muy bien a fútbol. Creo que es interesante que estén los dos. Veremos qué sucede porque no me quiero ilusionar, ya os digo. Pero bueno, con Bakis y Azón yo los veo fundamentales a los dos. O sea, no fundamentales, sino que se pueden compenetrar muy bien. Porque Azón es un delantero más de área. Bakis puede rondar un poco más el área, salir, entrar, aparecer por aquí, disparar. Ya tiene gol. O sea que, bueno, pues creo que son jugadores que se pueden compenetrar muy bien. Veremos si traemos a alguien más ahí, en punta. Porque bueno, que nos sigue, por supuesto, y Simeone creo que se intentará hasta el final de mercado. Veremos si se va a primera o no. Yo creo que sí, se irá a primera. Pero, pues bueno, ya se dijo que vamos a intentar que se quede un año más aquí. Y Mollejo a mí no me encaja. No me encaja. Veremos qué sucede, pero si traemos a Baki, si tenemos a Zon, yo Mollejo no lo quiero, la verdad. Al que sí que parece que queremos es otro jugador que también parece que está a caer. Tenemos dos a caer, Sinan Bakis y Kentin Lecoeche. Lecoeuche, perdón. Que sería, supongo, Kentan Lecues. Algo así sería, ¿no? Veremos cómo lo pronuncia él. No está todavía cerrado, pero bueno, lateral izquierdo francés de 29 años. También tenemos experiencia aquí, ¿eh? Dos jugadores con experiencia y además Michael Mesa también. Llegará libre también del Valenciennes de Ligue 2 de Francia. 31 partidos esta anterior temporada, iba a decir esta próxima temporada, con 4 asistencias y 4 tarjetas amarillas recibidas. Y según han recogido en Radio Zaragoza, se trata de un jugador de recorrido, buen trato de balón, golpeo, o sea, buen golpeo, y contundente en la marca a pesar de no tener una gran envergadura. Así que bueno, pues hombre, con esta descripción es lateral izquierdo titular, así de claro. Veremos qué sucede porque luego siempre Carlos Nieto acaba jugando 30 partidos de liga y siendo importante. Pero bueno, traemos un competidor, veremos cuánto cobra también, porque veremos cuánto quiere el bueno de Cantán. Pero bueno, es un jugador interesante. La verdad, a mí me llama, me genera interés y me gustaría verle. Y creo que si es un jugador con esa proyección en banda izquierda, hace bastante sentido, ¿no? Tener a Lecues que sea, perdón, Lecoeuche, que sea un lateral izquierdo con mucha proyección, con mucha llegada, y que Michael Mesa, siendo un interior, vamos a decir un media punta, porque no será un jugador de banda, será un media punta que se venga adentro, como Bermejo igual, pues lo veo bastante interesante. Puedes hacer ahí un cuadrado con doble pivote, con Marc Aguado, Francho o Jaume, veremos si viene alguien más en el centro del campo, y por delante Bermejo en la derecha y Michael Mesa en la izquierda, y las bandas profundas con Fran Gámez o Marcos Luna, que yo creo que la banda derecha ya está cerrada, la lateral al menos,
y Lecoes, que cerraría la banda izquierda con Nieto y él. Y bueno, pues veremos. Antes de hablar un poco de qué fichajes le faltarían de hacer al Real Zaragoza, hay que ver los 400 nombres que han sonado para fichar el Zaragoza. El primero, Juan Carlos Real, que hemos hablado antes de él. Para mí es un jugador que no acaba de interesar, la verdad. A mí no me acaba de interesar. No le veo mucho futuro, no le veo mucho rendimiento inmediato tampoco. No sé si encuadraría mucho con lo que busca Fran Escribá. Es verdad que es un jugador distinto a lo que tienes, porque tiene más creatividad, más magia, pero no le acabo de ver. Bueno, ya veo ahí el apoyo de que si que se va a Sanjay, que me fichen a mí. Bueno, no estaría mal, pero el director general no sé si hace mucho tampoco, ¿eh? Es más un gerente que otra cosa. Y yo eso no lo manejo. En fin. Otro jugador interesante que ha sonado recientemente es Jordi Mboula. Hablamos del delantero de 24 años, propiedad del Mallorca, que estuvo cedido en el Racing de Santander, donde marcó 6 goles y dio una asistencia en 35 partidos y llegaría cedido. Se habla de que cobra 800.000 lereles. Madre mía. Y parece que no vamos a pagar la ficha entera. Espero que no. Al menos 600.000 o 500.000 estaría bien, pero ostras. Yo creo que es un jugador que no vale tanto dinero. Por 6 goles en el Racing, que quizás por ejemplo en un equipo un poco mejor habrían sido 10 goles, no me acaba de convencer, ¿eh? No me acaba de convencer. Me convence mucho más Íñigo Vicente, me convencía mucho más también el año pasado, pero no se fue a por él, no sé por qué motivo. Así que yo creo que en Boula no debería llegar. No es un perfil que me encante. Es un segundo punta, podría jugar ahí con Bakis ahí alternando, pero si va a recibir tanto sueldo, yo creo que no es un jugador para ser tercer delantero. Creo que habría que apostar por otro. Simeone sí, por ejemplo. Si se pudiese ir a por Simeone, vamos. Simeone, Bakis y Azón, vamos, para mí eso es una delantera top. Sin ningún tipo de duda. Además, Simeone por banda izquierda podría jugar tranquilamente. Me gustaría verle ahí, además. Otro jugador que ha sonado, viene sonando desde el primer día que el Málaga se supo que descendía. Febas, Aleix Febas. Medio centro de 27 años que bajó con el Málaga, por tanto queda libre. Jugó en 41 partidos la temporada pasada, así que fue indiscutible. Y de hecho fue de lo mejor, según comentaban. Es un jugador que ya lo conocemos, que tiene mucha llegada, que tiene mucho recorrido, que tiene mucha pelea, que tiene creatividad y que es un perfil parecido al de Francho y que es un perfil que encajaría. ¿Por qué encajaría? Porque tienes a Marc Aguado y a Francho como posibles titulares. Y tienes a Jaume Grau como un recambio. Y Manu Molina, que veremos qué pasa con él. Y quizás con Febas añadirías otro jugador interesante. La verdad, ese perfil Francho no lo tenemos. Creo que Febas o Guti. Uno de los dos, ¿no? Que ya los conocemos. Ya son ex del Real Zaragoza. La nostalgia siempre tira mucho. Pero creo que, a ver si puedes ir a por Guti. Por supuesto, tienes que ir a por Guti. Así de claro. Pero si no se puede, pues hombre, Febas. Febas es una opción interesante, es un jugador, pues eso, muy creativo. A mí me gustó mucho cuando estuve en el Real Zaragoza y creo que en un doble pivote funcionaría bastante bien. Pero bueno, veremos qué sucede. Pero a mí me convence y a mí me hace falta ese perfil. ¿Eh? Me hace falta un recambio de Francho o un jugador que pueda competir en el puesto. Y creo que Febas podría ser. Además tiene pues, bueno, mucha experiencia en segunda. Jugó con nosotros, ha jugado con el Málaga, con el Mallorca también, si no me equivoco. Así que es un jugador que tiene experiencia en la categoría de sobra. Otro jugador que tiene experiencia en la categoría y de sobra es Salvi. En el Heraldo se hablaba de que estaba a punto, de que era un jugador, bueno, a punto, de que estaba muy sondeado, de que se estaban avanzando, ¿no? Esas negociaciones por él y de que estaban bien encaminadas, porque no va a seguir en el Rayo, parece. Y es un jugador que tiene vinculación con la ciudad de Zaragoza, aunque parezca mentira. No os voy a decir cuál, pero tiene cierta vinculación con algunos restaurantes de Zaragoza o con uno en concreto que venía mucho y le gustó mucho. Y bueno, tiene al final, pues bueno, cosas que hacer aquí, ¿no? Hablamos de un extremo derecho de 32 años, por si no lo sabíais. La temporada pasada en Primera División jugó 24 partidos, aunque tan solo 471 minutos. No llegó a los 500 minutos, así que no jugó mucho, pero bueno. Gran parte de su carrera la ha jugado en el Cádiz, club con el que ha pasado desde Segunda B hasta Primera. Y ha sido importante en todas sus temporadas, pero en todas, ¿eh? Tanto en Segunda B como en Segunda como en Primera, pieza clave, siempre. Su temporada en la que más aportación ha tenido de goles fue la 16-17 y marcó 8 goles y dio 5 asistencias en 34 partidos. Y hablamos de un jugador que llegaría cedido. No tiene nada que ver con Bebé, o sea,
Bebé no creo que salga, o no tiene pinta de que vaya a salir. Se dice que no va a salir. Y Salvi, por su parte, sí. Así que, pues Salvi podría llegar al Real Zaragoza y podría ser una alternativa a Bermejo, un jugador distinto, un extremo más puro, que quizás también lo está buscando Fran Escribá, y un extremo que nos permitiría contragolpear, porque la verdad es un maestro en eso y lo hace muy bien. Además es un jugador muy, muy, muy rápido y que encara muy rápido también, que tiene mucho desborde, que tiene gol, así que es un jugador interesante, la verdad. Veremos cómo funciona aquí, porque siempre que hemos tenido extremos así tipo Chumetra no han funcionado. Y Nestroza tampoco. El último que funcionó fue Jaime Romero. Bueno, como está de ruidosa esta silla, madre mía, que alguien le diga que se calle. En fin, es un jugador que me encajaría, me encajaría bastante y me gustaría verle. Y por último hablamos de otro jugador que también ha sonado y que también se dice que está bastante encaminado, que es el delantero de 21 años del filial del Atlético de Madrid, Carlos Martín. En segunda federación marcó 20 goles y llegaría cedido. Y este creo que, bueno, habría que ver. Para mí, bueno, si ha marcado 20 goles, los puede marcar tranquilamente en segunda, en primera, ya lo vimos con Borja Iglesias, ¿eh? O sea, así de claro. El que tiene gol en cualquier categoría. No lo conozco mucho, no he visto tampoco un resumen de sus capacidades, de sus habilidades, de sus características, pero bueno, si ha metido 20 goles, pues será un delantero que llega bien al área, ¿no? Eso está claro. Y creo que sería la alternativa a Simeone. Al final, bueno, los dos son del Atlético de Madrid. Y creo que en segunda RFF no puede seguir después de haber marcado 20 goles. Y creo que primera RFF quizás se le quede pequeña incluso. Tiene ya 21 años, así que bueno, estaremos entre Simeone o él. Si llega Simeone, pues se caerá esta opción. Y si no llega Simeone, pues seguramente iremos a por él. Veremos qué sucede de aquí a unos meses, porque creo que esto no va a ir para... O sea, a unos meses no, porque en agosto ya convendría tenerlo aquí, pero creo que en las próximas 3 semanas se podría decidir. Y a mitad de julio yo creo que se debería decidir, porque aunque Simeone hasta el último día quizás no sepa dónde va a ir, no puedes esperar hasta el último día. No podemos esperar, la verdad. Yo creo que no deberíamos esperar. Así que bueno, yo apostaría o por uno o por otro, veremos. Y con eso terminamos la actualidad, terminamos de hablar de la actualidad, de las noticias, del Real Zaragoza. Y procedemos a hablar del Casa de Zaragoza, que vamos a hacer aquí un balance de la temporada, así que quedaos con nosotros. Termina una temporada extraña y con muchos altibajos para el Casademón Zaragoza y hoy aquí en Deporte Aragonés vamos a hacer balance de lo que ha sido esta temporada para el conjunto rojillo. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar desesperación absurda, como desesperación y también ha sido bastante absurda, ha sido esta temporada del Casa de Zaragoza y que veis que vengo bien ataviado. Bueno, ha sido una temporada un poco extraña, ya lo hemos definido así al inicio en la transición, pero la verdad es que ha sido rara de narices, ¿eh? Yo no sé cuál creéis que era el objetivo. De hecho, bueno, comenzamos por ahí. ¿Cuál creéis que era el objetivo inicial? Dejádmelo en comentarios tanto aquí en la plataforma morada en la que estoy haciendo este vídeo para los que están viéndolo, como en la plataforma roja para los que voy a subirlo. En fin. ¿Cuál creéis que era realmente el objetivo? ¿Creéis que era volver a Europa? Yo creo que no, porque bueno, la plantilla no daba esa sensación desde ningún inicio, ¿no? Desde que llegaron los fichajes parecían nombres un poco extraños. Skiller era un entrenador un poco, bueno, curioso. Simanic no parecía un jugador para llegar a Europa. Ponica tampoco. San Ross quizás sí, pero vamos, parecían un poco perfiles bueno, de media tabla, de quizás si se da la situación poder llegar a Europa, pero se veía muy difícil, ¿no? Esa sensación me daba a mí. En fin, vamos a ver un segundo esto, ¿cómo lo pongo? Vale, ahí está, ahí lo veis. Y hay que hacer balance de la temporada. Bueno, ya veis la clasificación. Os subrayaba ahí con amarillo como he podido. En 13ª posición para el Casa de Zaragoza, que bueno, finalmente ha conseguido su objetivo, ¿no? Tuvo un comienzo terrible con Skiller.
algo de luz después con Fisac, pese a que costó lo suyo, que esa primera victoria llegara. Después se fueron haciendo algunos deberes, se consiguieron algunas victorias en algunos partidos que se debían de ganar y bueno, se consiguió con tranquilidad, aunque se sufrió también hasta el final esa salvación. Así que bueno, el Casa de Monzaragoza ha conseguido el objetivo, quizás no de principio de temporada, aunque yo creo que también era salvación, pero desde luego el que se tenía desde la jornada 4, que era salvarnos, porque tenía muy mala pinta. El que sabemos se salvó y ha concluido la Liga CB. Pues bueno, con los siguientes números ahí lo veis. 13º con 12 victorias y 22 derrotas y un balance de puntos de -80. Ahí veis los puntos, yo no los comento porque tampoco tiene mucho sentido. No ha sido una temporada en la que digas hemos recibido muy pocos puntos comparado con los equipos que tenemos por delante. No ha sido el caso. Hemos estado ahí en nuestra posición, sinceramente. Bueno, -80 puntos no es un balance muy malo, la verdad, sinceramente. Pero bueno. Y bueno, ha sido una temporada un poco decepcionante. 8 victorias en casa, incluidas, ojo, Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket y Gran Canaria. Y seguro que me dejo también algún grande. Pero esos 4 partidos se ganaron, o sea, increíble. Y solo 4 victorias fuera de casa, la verdad que bueno, pues ahí hay que mejorar bastante. Pero bueno, 8 victorias en casa, como tampoco son muchas, la verdad. Pero grandes victorias ante Madrid, Barcelona y también Valencia Basket y Gran Canaria. O sea que muy bien. Y bueno, hay que decir que San Ross y Justa han sido los jugadores que más participación han tenido. Han jugado en 34 partidos. Y el que más minutos ha promediado ha sido el cubano con 27 minutos esta temporada. 27 minutos 12 segundos. Así que pues ha sido uno de los pilares. Y bueno, pues ya hablaremos ahora de los jugadores clave, de los máximos reboteadores, del mejor jugador, de lo que yo creo que ha sido el mejor jugador o no. Y por cierto, que se me olvidaba, hablaremos también de esto. Se me olvidaba y me acordaba ahora, ¿eh? Los jugadores que fueron seleccionados, a ver si lo veis aquí, en rojo, ahí se pone un poco oscuro. Los jugadores que verán mi porra para ser el muerto, el cuello raso, el muerto y... ¿cuál era el otro? El cuello raso y es el fichaje. Y es el fichaje. A ver, veremos. Chan, 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 chan. Vamos con ellos, Empiezo con ellos. El cuello raso yo aposté por Javi García, aposté porque iba a ser el primero en salir. Aquí lo tenéis, Javi García, no sé si se ve. Bueno, fue de los primeros en salir. Quizás lo cuente hasta como acierto, Yo lo contaría como acierto, fue de los primeros en salir. Pero bueno, en fin, ahí lo tuvimos que lo dimos de baja, o sea que... Para mí es una predicción cumplida, Lo del cuello raso. Esta no ha sido cumplida. Es el fichaje, puse Radonjic. Dinos Radonjic que definitivamente no ha sido el fichaje. No ha hecho una terrible temporada, pero desde luego no ha estado a la altura del Casademón y de lo que se esperaba de él, quizás tampoco. Y por último vamos con el muerto y aquí he acertado de pleno. Ahí lo tenéis, Enguirane, Maodo Enguirane, que... Pues si él no es el muerto, yo no sé quién lo puede ser, la verdad, porque ha sido terrible. Lo hemos tenido ahí toda la temporada muerto de asco, precisamente. No ha participado nada en absoluto. Y pues bueno, un jugador que ha sido, en fin, testimonial su participación. Y vamos a ir rápidamente con, bueno, los jugadores más destacados de la temporada. Primero numéricamente y luego los que para mí han sido más destacados. El mejor fichaje, peor fichaje. Veremos. En fin, empezamos con el máximo anotador. Ha sido, bueno, un jugador que vais a ver ahora. Lo vais a ver ahora. Bueno, voy a quitar esto, que ya lo tenemos muy visto. Nos parece el balance de la temporada, ya está bien visto. Es este. Eso es. Es Jessup. Jessup. Él ha sido el jugador máximo anotador con 11,6 puntos de promedio. Después Justa con 11,2, así que está bastante cerca. Y Howard San Ross con 10,2. Máximo anotador de 3. El mismo, sí. Justiniano Jessup. Ahí está. El bueno de Justiniano, que ha sido el máximo anotador de 3. La máxima amenaza. Bueno, ha sido una locura lo suyo. Aunque bueno, a ver, ha tenido momentos muy malos, también hay que decirlo. Y la lesión final le ha impedido participar todavía más. Mientras que de 2 puntos ha sido Christian Mekoguru, seguido muy de cerca por Linason. Y mejor tirador de libres ha sido Boris Asimanic con un 82,5% de acierto. Máximo rebateador.
Y aquí pensaréis que es Linason. Pues os equivocáis porque es Christian Mekogulu con un promedio de 6,0 rebotes por partido, mientras que Linason tiene 5,0. O sea, un rebote más por partido Mekogulu. Cuidado, números interesantes, sinceramente. Nos hablan de la energía, de la altura, de la buena colocación de Christian, que, bueno, pues luego hablaremos seguramente más de él. Y el que tiene un promedio más alto de asistencias es, pues hombre, Jovic. Stefan Jovic con 4,2, seguido por San Ross con 4,0. Y en cuanto a valoración, el mejor valorado del equipo es Howard San Ross, seguido en el podio por Mekogulu y Linason, que para mí son los tres destacados, aunque Jovic también se merece estar en este podio. Creo que quizás por delante de Linason incluso. Bueno, ahora vamos con lo que me parece a mí. Mejor jugador, ¿vale? Podéis ir comentando en el chat, podéis ir comentándolo. Eh, ya lo diré. Bueno, esa imagen no pintaba mucho. No sé si dejar... Voy a dejar esta, me gusta esta. Porque es que si no te queda muy vacía la pantalla, ¿no? En fin, para mí, mejor jugador. Lo podéis comentar en el chat, lo podéis comentar en los comentarios. Howard San Ross. Para mí, el mejor sin ninguna duda. Rompió todas las expectativas. Anotador, director, en fin, de todo. Hacía de base, hacía de escolta, lo hacía todo y lo hacía todo muy bien. Peor jugador para mí, Lomas. No meto a Girane porque, bueno, apenas ha jugado, pero para mí Lomas sí ha tenido más minutos y sí que ha sido bastante desesperante. Podría poner incluso a Ponitka, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque lo he puesto en jugador sobrevalorado. Jugador sobrevalorado, Ponitka. Ahí lo tenéis, Ponitka. Para mí sobrevalorado, ¿por qué? Porque para mí no debería haber acabado la temporada en el Casademón. Sinceramente, no me parece que haya hecho méritos para seguir en el Club Rojillo hasta final de temporada. Pero bueno, se ha conseguido mantener, no se sabe cómo, pero ha seguido ahí en la plantilla. Y bueno, pues oye, hay que apreciarlo. Ha tenido algún partido bueno, Ha tenido algún partido bueno, pero yo no lo querría ver de cara al próximo curso y creo que así será. Jugador infravalorado. Y aquí hablamos sobre todo infravalorado por mí, Por mí, porque he visto sus números también ahí, me han dado en la cara. Cristian Mekogulu, eso es. Es un jugador que me ha desesperado en muchos partidos, que su toma de decisión ha sido bastante errática en muchas ocasiones, pero ya vi los números. Máximo reboteador, segundo máximo anotador de 2, creo, no, máximo anotador de 2. Eso es. Así que, hombre, jugador interesante, la verdad. Y ha tenido también momentos buenos, O sea, ha tenido muchos momentos buenos. O sea, si está ahí es por algo. No ha sido el mejor partido en 15 partidos seguramente, pero ha sido un jugador muy a tener en cuenta y que ha actuado muy bien también, tanto de 4 como de 5, y eso te va a durar, Sobre todo que Porfirio Fisac te pide cosas ahí, pues eso, mucha energía, mucha actividad, muchos movimientos, y Mekoguru parece que se ha adaptado muy bien a lo que le pedía el bueno de Porfirio Fisac. Un jugador que también se ha adaptado y que es una pena que no podamos tener la próxima temporada es el jugador sorpresa. No es otro que Adaimara, la verdad. Creo que nadie contaba con que a día de hoy hablásemos de que ha sido uno de los mejores de la plantilla. En el top 5 entraría seguro. Que para mí serían San Ross el primero, sin ninguna duda. Jovic el segundo. Linason el tercero. Y quizás Adaimara y Mekogulu. Y veremos ahí a juxtaposición, que ahí lo tenéis, puesta su imagen, su meme, vamos a decir, el meme que le hice yo. Y Jessup podría estar por ahí, pero claro, han sido más irregulares, la verdad. El que también ha sido bastante irregular y por eso lo he puesto en jugador de excepción y nadie me va a sacar de ese barco es Wright. Y no me... Don't get me wrong, que sería la canción. Para mí, Wright es jugador de excepción sin ninguna duda. Es el máximo exponente. Parecía que iba a ser un base muy anotador, con mucha dirección de juego. Y ha estado muy errático, tanto en los puntos como en la dirección. Se puso nervioso en varios momentos. Que te dejan pensando, joder, este tío es un jugador profesional de baloncesto. La verdad, a mí me dejaron un poco así, Así que, bueno, pues para mí, jugador de excepción, sin ninguna duda. Mejor fichaje, sin ninguna duda también, pues su compañero en el puesto de base, Jovic. Para mí, Jovic dio un salto de calidad. Hizo que sus compañeros fuesen mejores, bastante mejores de lo que venían siendo. Así que Jovic se merece estar en este sitio de mejor fichaje. Y peor fichaje, pues ya lo hemos visto. En Girane ha sido el muerto. Lo hemos tenido toda la temporada sin hacer nada. Veremos qué planes hay con él para la próxima, la que se viene ya, la 23-24. Pero no le auguro un futuro espectacular en el equipo rojillo. Y hablamos ya por último de un jugador. No hablamos de un jugador. Hablamos de un entrenador que ha sido clave.
si a día de hoy estamos hablando de que el Kasamo se ha salvado y se ha salvado más o menos con holgura, es gracias a Porfirio Fisac. Su temporada ha sido muy buena, o sea, ha conseguido el objetivo al final. Es cierto que hay momentos en los que desespera un poco con algunas decisiones, con las que quizás no estamos de acuerdo, pero creo que siempre consigue sacar más rendimiento del potencial que tienen sus jugadores. O sea, si por ejemplo el potencial de Jovic estaba aquí, que decías, guau, es que puede llegar hasta ser un 8. Pues Porfirio Fisac siempre consigue que sea un 8,5, que sea un 9, que sea un 10. Siempre consigue más. Casi siempre consigue más. Nunca tiene un crack que le saque menos. Por ejemplo, Jessup. Jessup venía siendo, iba a ser el jugador más importante en cuanto a anotación, y así ha sido. Y venía para eso, pero con Skiller no estaba. No estaba. Llega Fisac y empieza a rendir. Es cierto que ha sido un poco irregular, que ha tenido partidos muy buenos, muy buenos, muy buenos y otros que han sido bastante discretos o muy malos. Pero es un poco el ejemplo, ¿no? que os puedo dar más claro. Siempre consigue sacar mucho nivel de todos, siempre consigue que todos estén muy metidos. Si tiene que echar broncas, las echa. Si tiene que echarlas en público, las echa. Si tiene que echarlas en privado, las echa. Y en ese aspecto psicológico y mental es un gran gestor. Y me da mucha envidia que lo haga también porque me gustaría hacerlo así de bien, la verdad, por supuesto. Pero es una persona que siempre te busca las cosquillas. Busca pillarte, ¿eh? Busca tenerte metido en su bolsillo y que hagas lo que él pide porque sabe que lo puedes hacer, porque no te pide cosas que no puedes hacer. Y además sabe que va a ser lo mejor para el equipo. Y eso, bueno, pues creo que a Casamón le viene muy bien. Y que ojalá esperemos que continúe en la marea roja por muchos años más. Y yo creo que siento que así será. Y creo que cuando se fue la primera vez sabíamos todos que iba a volver y que iba a ser pues para estar un tiempo. Esperemos que así sea, ¿eh? Porque creo que se lo merece. Se merece ser un entrenador histórico de este club y esperemos que nos lleve de nuevo a Europa, a la Copa del Rey, a seguir soñando porque ha sido un entrenador, vamos, importantísimo en la historia de este equipo. Y con eso terminamos el vídeo de hoy. Ese ha sido el balance de la temporada de Casabón. Dejadme en comentarios qué os parece. Dejadme también esos mejor jugador, mejor fichaje, peor fichaje, jugador sorpresa, jugador de excepción, jugador sobrevalorado, infravalorado. Dejádmelos todos. Creo que no me he dejado ninguno, creo que los he dicho todos. Dejádmelos todos ahí en comentarios quién creéis que ha sido para vosotros. Y bueno, os recuerdo, por cierto, que también hacemos directos en la plataforma morada, cuyo nombre empieza por T. Y que, bueno, más pronto que tarde llegarán, por cierto, por fin, a esa plataforma morada y también a YouTube, las notas de la temporada, que bueno, ya va tocando, ¿eh? Las notas individuales, las notas finales de la temporada. Y os recuerdo, pues eso, que hacemos directos en esa plataforma morada, que os paséis por ahí porque este vídeo precisamente se está haciendo en directo en esta plataforma. Pero que bueno, seguiremos dando contenido también para la plataforma roja. Nos despedimos así, bueno, despido así tanto el directo como el vídeo. Y bueno, espero veros muy pronto. Porque se vienen curvas, hay que hablar de fichajes, hay que hablar de qué fichajes necesitan los diferentes equipos aragoneses, los tres grandes. Zaragoza, que está ahí, y aquí también está, perdón. Ahí. Huesca, que está ahí y está aquí. Y Casademont, que está aquí y aquí. Para pues que hablaremos de esos de ellos en los próximos vídeos, en los próximos contenidos de deporte aragonés. No solo con fichajes, sino también las notas, porque hay que pasar revista y cuidado, veremos si suspenden muchos, veremos si aprueban muchos, veremos qué sucede. Bueno, nos vemos.